Es el hombre del momento. Michelle Bachelet dio su apoyo público al apruebo a través de una carta, pero fue él, nuestro invitado del día de hoy, el que atrajo todas las luces y cámaras. Abogado de la Universidad de Concepción, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes en plena dictadura. Algunos de los espías que trabajan para este programa cuentan que nuestro invitado estudiaba un día para las pruebas y sacaba las mejores notas. En cambio, sus compañeros podían estudiar la semana entera y les iba ahí nomás. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica y doctor en Filosofía en la Universidad de Chile, en la cual hoy se desempeña como profesor. Católico y ex militante demócrata cristiano. Hace un par de semanas dejó de ser el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus declaraciones han pegado fuerte, tanto así que desde el gobierno no han querido ni mencionar su nombre. Sergio Mico Aguayo, bienvenido a las Crónicas de Wilson. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por la invitación. Déjame decirte que soy un nacido audio escucha de tu programa, estas tertulias. Me encanta escuchar a Eduardo Zafirio y a Eduardo Galá. Es fantástico. Cultura, ironía y actualidad. Es una muy buena mezcla. Muchas gracias, Sergio. Oye, Sergio, vamos a la primera pregunta. Y tú en las entrevistas que has dado como una de tus principales razones para no votar a prueba el poco o nulo equilibrio entre los derechos y deberes en la propuesta de constitución. De hecho, hiciste una apología de los deberes. Yo te quería preguntar, ¿qué deber o qué deberes te mueven a ti hoy? Bueno, antes que nada, a quienes nos están escuchando y nos escucharán, yo sugeriría como lectura obligatoria el artículo de Eduardo Zafirio en El Desconcierto, justamente sobre derechos y deberes. Mira, Vicente, vine preparado, porque me han dado duro con esto los deberes, ¿no? Pero yo escribí un libro que se llama La política sin los intelectuales, y cuando uno escribe cosas y las da a conocer en público, asume compromiso. Entonces, eh, traté de poner 6 exigencias de un intelectual público y recordé a Sócrates en la República: la veracidad y el no admitir a conciencia de ninguna manera la mentira, sino que odiarla y amar la verdad. Yo te digo que hoy día he sentido con mucha fuerza el deber de decirle la verdad al poder, ¿ya? Y asumir las consecuencias de ello. Cuando Gabriela Mistral se atrevió a llamar a la desarme unilateral en tiempos de la Guerra Fría de Occidente, escribió una carta a una amiga que se llama La palabra maldita, que era la paz, y ella dijo que hay que estar disponible, o que ella está disponible a perder toda amistad durante 3 años, y vaya que las perdió. Eh, entonces yo te diría, ese es el deber de conciencia que he dicho que es sagrada, es sácer, insacrificable, y que me ha motivado a mí a decir mi verdad. Y como dice Lessing, la verdad sea reservada a Dios. Y lamentablemente se filtró al parecer una minuta verdadera del gobierno, donde dicen no hay que hablar de Mico, y no han hablado mucho, ya lo cual ha impedido, salvo ayer que vi que ya derechamente el Partido Comunista y parte del Frente Amplio salieron a contar su verdad, que me parece muy bien, porque es indispensable aclarar lo que pasó entre octubre y noviembre del 2019. Gracias, Sergio. Oye, Sergio, ¿qué es para ti el patriotismo? Eh, es, es la característica esencial que hace posible el régimen republicano. Basta con que nosotros le tengamos miedo al tirano, uno o muchos, para que la tiranía se mantenga, ¿ya? Pero la república, que es el gobierno de los igualmente libres, es
una comunidad independiente que se autogobierna, requiere de ciudadanos virtuosos, vuelvo al tema, que sepan cumplir con su deber al momento de exigir sus derechos. El patriotismo es el amor a la patria. El patriotismo es la devoción por el lugar en el cual uno nació, ¿ya? O que te acogió. El amor apasionado por una forma de vida que uno cree, dice Orwell, superior a las demás. Por eso se queda en la patria, si se pudiese ir. Pero no tiene ningún interés en imponerle al resto. El amor a la patria para mí es amar la historia de Chile, es amar la geografía, este espacio compartido que es maravilloso, de norte a sur, de este a oriente, es amar nuestra cultura, es amar con desesperación a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, ¿ya? Y querer compartir un sueño, Vicente. Lo que hoy día estamos discutiendo los chilenos y chilenas es la respuesta a una pregunta súper sencilla. ¿Queremos vivir juntos? Y el patriotismo, el amor a la patria dice sí, acá debe haber un proyecto compartido. San Agustín lo dice muy bellamente, un objeto común de amor. La Constitución debiera fijar para todos los habitantes de Chile, bueno, ¿qué es lo que queremos compartir? ¿Cuál es nuestro objeto común de amor? Eso es para mí el patriotismo. Sergio, y bueno, hay harta gente que se está yendo de Chile o está pensando en irse de Chile por temas de seguridad, temas económicos o porque tiró la toalla de alguna manera. Eh, ¿Qué les dirías a ellos, a los que están pensando en irse de este país? Eh, yo primero recordaría a Sócrates cuando su amigo Gritón le dice, ya soborné a los guardias, Sócrates estaba pronto a ser condenado de ver la cicuta, huye. Y Sócrates dice jamás, porque él sentía un profundo agradecimiento a las leyes, a las costumbres, a las instituciones de Atenas que le habían permitido ser lo que él llegó a ser. Entonces yo lo que pediría en primer lugar es que se dejen llevar por ese profundo sentimiento de agradecimiento a todo lo que les ha dado Chile. Eh, Wilson, ¿por qué es tan importante hoy día el patriotismo? Y por eso todo ese debate inicial sobre si se cantaba o no el himno nacional y el escudo nacional y qué visión teníamos de la historia patria es súper importante. Y por eso yo inmediatamente me puse muy alerta con lo que empezó a pasar en la convención, porque lo que tú preguntas en una sociedad de individuación, es decir, que se valora por sobre todas las cosas los derechos individuales, la intimidad, mi proyecto de vida. Un joven, una mujer o un hombre talentoso que se van a estudiar en una gran universidad extranjera, ¿por qué habrían de volver a Chile? Si les dicen quédate acá. Son tiempos además de globalización. Si mis capitales rentan más en Miami y están más seguros que acá, ¿por qué habría de dejarlos acá? Y la única respuesta positiva a esa pregunta es porque tienes que amar Chile. Yo recuerdo un gran político chileno que tuve el honor de conocer muy bien, Gabriel Valdés, y cuando ganó Ricardo Lagos, empresario riquísimo, se acercó a él y le dijo, Gabriel, estoy líquido. Entonces, don Gabriel dijo, ¿cómo de líquido? No entiendo eso. Y no, líquido, es que vendí todos estos activos míos, todos estos bienes y los tengo, eh, no sé, no diré una cuenta corriente, no tengo idea. ¿Por qué habría de quedarme acá en Chile? Yo tengo miedo con que Ricardo Lagos sea el nuevo Salvador Allende. El papá de este gran empresario había sufrido mucho bajo Salvador Allende. Y don Gabriel le dijo esto, la patria, Chile, le dio todo a tus ancestros que llegaron pobres, tú les debes todo a Chile, tú te tienes que quedar en Chile con tu riqueza, y se quedó. Entonces, capital humano, capital financiero, es fundamental para el desarrollo de un país y para eso el amor a la patria es crítico. Eh,
Y cuando, ahora bien, Vicente, si los padres son injustos, crueles o indiferentes con sus hijos e hijas, tú eres papá, no aspires a que tus hijas te quieran, podrán obedecerte. Del mismo modo, la patria tiene que amar a, a los habitantes de un país para que este país ame, para ser merecedor de ese amor a la patria, dice un gran filósofo, Mauricio Viroli. Eh, por lo tanto, claro, nuestra patria tiene que reconocer los méritos de los jóvenes, darle las oportunidades a los empresarios, ¿ah? Eh, pero por sobre todas las cosas, agradecimiento a la patria y como Sócrates, ir más allá de cualquier deber ya y sacrificio por amor a esta tierra que te vio nacer y que te va a ver morir. ¿Y qué te hace amar a ti, Chile? ¿Por qué, qué cosa en particular, digamos, toca tu corazón en este país? Acá en la Chile yo hago un curso que ideologías comparadas y cuando trato justamente el republicanismo y el patriotismo, recuerdo aquello de Chile fértil, provincia señalada en la región antártica famosa. Y agrega Alonso Ercilla, la gente que produce es tan valiente, gallarda y belicosa que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. En esas dos frases, Vicente, está el proyecto político chileno. No ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. Alonso de Ercilla había estado en la corte de, si mal no recuerdo, Felipe II, de Carlos V, había conocido Italia, Inglaterra, Francia. El papado era uno que mandaba, todos los demás obedecían, el rey de Castilla, la reina Isabel, bueno, en fin, una persona manda, todos obedecen. Y se encontró Alonso de Ercilla con un pueblo que no aceptaba tener rey, que se autogobernaba y que había detenido a los incas y ahora le estaba dando una feroz pelea a un pueblo que jamás había sido vencido. Y entonces, si tú me dices, mi amor por Chile parte por su historia, ¿ya? Y el mito fundacional está ahí, en la Araucana. Y por eso es tan importante conocer la historia de Chile. Oye, Sergio, ¿y cómo hacemos para que este amor desbordado por nuestra patria no derive en un nacionalismo que pueda ser hostil a las diferencias internas, externas? Mira, en 1910, Luis Emilio Recabarren, en Rengo, si mal no recuerdo, hizo un discurso famosísimo que dijo ricos y pobres y que no teníamos nada que celebrar con el primer centenario, ¿ya? Porque ahí estaban los pobres, la inmensa mayoría, los chilenos y chilenas. Y fue acusado de antipatriota y de que amaba más Rusia, él era comunista que Chile. Y partió Iquique. Y si mal no recuerdo, en el Teatro Municipal eh, habló del amor por su madre, habló del amor apasionado que sentía por su esposa y del amor que sentía por su hija. Y él entonces en un momento culmine del discurso, él dijo, bueno, ¿cuál de estos tres amores es superior? ¿Cuál es el más bello? ¿Ya? Y dijo, amor por mi madre es amar la humanidad, amor por mi esposa, amar la patria, y amor por mi hija es amar mi familia. Entonces, yo lo primero que te quiero decir es que perfectamente, yo soy de Concepción, yo amo Concepción, ¿ya? Pero cuando yo un tiempo era fanático de Deportes Concepción, entonces si jugaba Deportes Concepción contra Colo Colo, yo iba por Deportes Concepción, pero siempre perdía, o muchas veces Deportes Concepción. E imagínate después que jugaba Colo Colo contra en aquellos tiempos Racing de Avellaneda o Independiente Argentina, yo activaba, Wilson, Vicente, otra identidad que era mi identidad nacional, y yo iba por Colo Colo. Y si Argentina le ganaba al Colo Colo, y Colo Colo, el argentino, el equipo Racing de Avellaneda competía en contra de un equipo ya, el Barcelona. Yo activaba mi tercera identidad, y mi identidad latinoamericana y, y me transformaba y me resurgía con mucha fuerza mi amor por América Latina, que también lo siento muy profundamente. Entonces,
A diferencia del nacionalismo, el patriotismo es cooperativo, el patriotismo es pacífico. Yo creo que nuestra forma de vida es muy bella, que la puedo considerar superior a la peruana o la colombiana, pero eso no significa que yo le vaya a hacer la guerra a un peruano o un colombiano. Por el contrario, también trato de aprecio sus aportes culturales, ¿ya? Pero mi amor es por Chile. Si tú me permites, Vicente, eh, como tú lo mencionaste, soy de una generación que su conciencia política nace en dictadura, haciéndonos una sola pregunta, o dos en realidad. ¿Por qué no tuvimos el derecho de nuestros padres y abuelos para vivir en democracia? Y la segunda pregunta, y no fueron más que dos preguntas, ¿cómo salimos de esta? El año 83, la Fundación para el Nuevo Chile, que dirigía un exiliado, Arrate, Jorge Arrate, que fue ministro de Educación de Lagos, de Ricardo Lagos, nos invitó a dirigentes estudiantiles de todo Chile y cruzamos la cordillera y estuvimos en Mendoza. Argentina había recién recuperado su democracia, había un presidente, Raúl Alfonsín, todas las esperanzas de la democracia. En las noches nos quedamos hasta altísimas horas bajo unos árboles preciosos, comiendo carne, tomando vino y hablando de política. Universidad pública, un país libre, maravilloso, cultísimo, que era Argentina y que es Argentina. Y sin embargo, todos volvimos, todos cruzamos la cordillera por amor a Chile, porque queríamos vivir en una democracia, no en Argentina, no en Suiza, sino que en Chile. Y entonces lo que te quiero redondear también esta idea es decirte que yo por el pueblo argentino todo el honor y la gloria, ¿ya? Y me encanta ir para allá, ¿ya? Y no tengo ninguna enemistad con ellos, pero por sobre todas las cosas amo a Chile. Y por eso siento un deber cívico enorme. Eh, Disculpa que digregue de esto, pero yo creo que esto es fundamental, sobre todo cuando estamos discutiendo una nueva constitución. El texto constitucional habla del derecho, o que Chile es una república solidaria, el derecho a vivir en una república solidaria y democrática, pero ese derecho, Vicente, no... ¿Qué significa si los chilenos y chilenas no estamos dispuestos, no digo a matar, sino que a morir por la patria si hay un tirano? Si nos ataca un ejército invasor, ¿en qué queda el derecho a vivir en una república democrática, una comunidad de chilenos y chilenas libres, iguales, que se autogobiernan, si no estamos dispuestos a morir por la patria? Parecen preguntas para las nuevas generaciones extraordinariamente lejanas, pero para mi generación, que vio morir personas en la lucha estudiantil, bueno, no son preguntas teóricas. Oye, Sergio, y bueno, y además de la identidad chilena, tienes otra identidad muy fuerte en ti, que es la católica. Mm. Y tú comentaste hace unos días que cuando asumiste en el Instituto Nacional de Derechos Humanos fuiste de alguna manera hostigado por ser católico. Te quería preguntar ahí directamente tú dos cosas. Primero, si es que crees que hoy día hay persecución de pensamiento en Chile, en qué nivel, cómo se da, y si la propuesta constitucional que estamos discutiendo deja la puerta abierta para persecuciones de este tipo y especialmente también por credo. Mm. Disculpa, Vicente, si se me quedó algo en el tintero a propósito del Sí. amor a la patria, porque Uh-huh. cuando no se quería cantar la canción nacional y se atacaba la idea de patria, mucha gente en la convención estaban pensando en los genocidios, en las matanzas obreras, ya, en el militarismo. Y ahí también el patriotismo, a diferencia del nacionalismo, es y debe ser crítico, ¿ya? Tú tienes dos lecturas de la participación a propósito de los cristianos en la Araucanía. Está los que utilizaron el cristianismo como un arma cultural para imponerse sobre el pueblo mapuche, pero también está el padre Valdivia y están los capuchinos y están los jesuitas que hicieron un enorme esfuerzo por la paz y por recuperar, sistematizar la cultura mapuche. Entonces siempre hay dos historias
en controversia y el patriotismo critica esos aspectos oscuros de tu historia y recupera, resignifica los momentos bellos. La revista católica del siglo XIX, la Iglesia Católica se opuso abrumadoramente a lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, porque dijo que el cristianismo no se imponía por las armas. Eso también es parte de la historia de Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo también, a propósito del catolicismo y el patriotismo, porque son la religión y la patria son identidades muy fuertes. Cuando se empezaron a quemar templos cristianos en la Araucanía o iglesias católicas acá en Santiago y también en la Araucanía, en Arauco, Mayeco, yo muchas veces y en el instituto escuchamos, mire, esta es una reacción en contra de los abusos sexuales del clero, en contra de una historia de discriminación en contra de la mujer. Entonces vamos rayando figuras de la Virgen María, ¿ya? Entonces acá también quiero señalar lo mismo. Tenemos que ver detrás de estas grandes tradiciones, en el caso de la Iglesia Católica, que hay aspectos oscuros y otros luminosos, ¿ya? No hay religión que eleve más alto a la mujer que el catolicismo en María. Hasta el siglo IV, San Agustín decía que el apóstol de los apóstoles era María Magdalena. En la cultura donde más se respeta los derechos de la mujer es la cultura judeo-cristiana. Entonces eso también hay que destacarlo. Y por cierto, yo puedo comprender la bronca contra el catolicismo, pero no puedo justificar el ataque a los templos y muchísimo menos a las personas. Eh, eh, Vicente Huidobro, en el Manifiesto Patriótico 1925, dice que Chile es un pueblo alcohólico y sifilítico. Es terrible las críticas que nos hace. Pero llega un momento que él dice, y sin embargo yo adoro a Chile. Yo amo a mi patria como ama un hijo a su madre que agoniza. Entonces el patriotismo crítico eh, hace completamente conciliable el amor por la patria con los aspectos negativos de la patria, viendo también los positivos y por supuesto viendo cómo se superan esos momentos negativos para los nunca más. Ahora, el índice de libertad religiosa... Disculpa, sí, Sergio, justo antes quería hacer una acotación con lo que mencionaste de Huidobro. Qué buena esa acotación, porque efectivamente muchos de los grandes críticos de Chile han sido también grandes patriotas, o sea, no solamente Huidobro, sino que la Mistral, Edwards Bello, que han sido... critican porque les duele, no por un mero afán crítico, digamos, así que eso Mira, va así. yo tengo el hábito del chileno viejo de decir lo que pienso, lo digo de los países extranjeros y no es raro que no haga excepción con mi propia patria. Nadie desea con más fuerza que yo un Chile sólido y cuerdo, un Chile de política inteligente y sobre todo coherente que amar y que obedecer. Gabriela Mistral. No hay mujer que no haya criticado más este país. Se habla del pago de Chile y estuvo del año 48 hasta que murió escribiendo una obra monumental que se llama El Poema de Chile, porque ella amaba a Chile, pero ese poema, Pueblo Araucano, por ejemplo, reparto de tierras, es terrible como nos critica por no haber sabido saldar la deuda con los pueblos originarios, con lo que ella llamaba los mapuches, los araucanos, los diaguitas, y también por no haber hecho la reforma agraria. Bueno, cierro el paréntesis, vuelvo a lo católico. Mira, después de lo que empezó a ocurrir con los templos cristianos y las iglesias católicas, en el índice de libertad religiosa, que es un índice mundial, Chile empezó a caer. Así que tenemos un problema. Quemar iglesias, piensa tú lo que pasaría si se empiezan a quemar sinagogas o destruir mezquitas en Europa. Sería un escándalo, ¿ya? Y acá se quemaron la iglesia de la Vera Cruz, la iglesia de Carabineros, fue tremendo todo eso. Y eso es muy preocupante. En el instituto discutimos si debíamos condenar esto o no, porque algunos decían, mire, la libertad religiosa como un derecho humano supone que el Estado no impone una religión, no prohíbe otra, no impone el ateísmo, no impone una religión y con eso basta.
y un grupo de consejeros dijimos no. Carlos Frontaura, Sebastián Donoso, Eduardo Zafirio, Bernglab Marelich y Cristian Pertuset, liberales, conservadores, ateos, de izquierda, derecha y centro, dijimos no, porque la libertad religiosa, si es un derecho humano, el Estado no solamente debe protegerlo, sino que darle las condiciones para que pueda desarrollarse. Por eso son los feriados religiosos. Y por otra parte, si la gente tiene miedo a ir a la iglesia, si la gente que dice yo soy católico es objeto de brutales funas, eso no es un atentado a la libertad religiosa, no cohíbe el ejercicio de la libertad religiosa, sí, y eso está pasando en Chile y es muy grave. Y respecto de la propuesta constitucional, si deja la puerta abierta para alguna persecución, y te lo pregunto por lo que comentaste, por la discusión que tuviste con Mónica Rincón en Tolerancia Cero, respecto sobre todo del tema del aborto como derecho. Si es que el aborto se consagra como un derecho, estar en contra del aborto, ¿qué va a significar en términos, no sé, penales, legales? ¿Puede haber espacio para una persecución complicada? Deja dar un paso atrás. Si tú vas al acta del 8 de agosto del 2019 del Consejo del Instituto, te vas a encontrar que hubo un debate sobre si un católico podía o no dirigir el instituto. Porque 2 días después de ser yo elegido, un grupo de políticas muy importantes, candidatas presidenciales, diputadas, que hoy día son ministras, etcétera, dijeron, alertamos contra las ideas conservadoras de Sergio Mico y vamos a estar muy vigilantes. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un problema, porque no puede ser que una persona que pertenezca a la tradición judeo-cristiana de Bartolomé de las Casas, de la Escuela de Salamanca, Raúl Silva Enrique, de Sor Juan Inés de la Cruz, de Gabriela de Mistral, no puede dirigir una institución de derechos humanos. Y de hecho, cuando se me pidió la renuncia, Consuelo Valdés, la consejera que lo hizo en público, fue súper sincera. Ella dijo, yo le voy a pedir la renuncia a Sergio Mico por sus ideas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y eso no puede ser. Ahora, nosotros teníamos un acuerdo del 2014 donde decimos que no hay ningún tratado internacional que diga que una violación a un derecho humano interrumpir el embarazo, pero no hay ninguno que diga que es un derecho humano. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo, a mi entender, es muy grave y por eso yo he dicho, ya, a pesar de que yo sé que esto es impopular y me gano funas de las feministas radicales, si se establece como un derecho humano, como una garantía fundamental, como ocurre acá en el proyecto constitucional, la interrupción libre del embarazo, bueno, al día siguiente aprobado esa constitución, ¿podría yo decir bueno, que estoy en contra del aborto, como considerarlo como un derecho humano? Ni me meto siquiera en el tema de libertad, de objeción de conciencia, que no está establecido en la Constitución, a diferencia de otras constituciones, como la alemana, con respecto al servicio militar. Eh, Porque ya hay movimiento, hay una comisionada de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos que dice que el principal riesgo para los derechos humanos no es Cuba ni Venezuela, sino que los movimientos antiderechos, y incluye en los movimientos antiderechos aquellos que no están de acuerdo con que el aborto sea un derecho humano. Entonces, en la Edad Media, eh, tú estabas fuera de la comunidad cívica y decías yo no creo en Dios, te declarabas ateo, ¿ya? Martín Lutero y los protestantes, ayer lo hablamos con los jóvenes evangélicos espectaculares, y claro, ellos tuvieron que protestar y salir de una comunidad cívica. Ser hereje es tomar una decisión, decir yo no estoy de acuerdo con esta doctrina y por lo tanto estoy fuera de esta comunidad. Eh, entonces, atención, que hay que estar muy claro cuáles son las implicancias cuando en el texto constitucional, que es el acuerdo básico común de todos los chilenos y chilenas, más aún de todos los habitantes de Chile, se establecen derechos humanos que significan la exclusión en conciencia de decenas, centenares, de millones de chilenos y chilenas. Eso yo lo encuentro muy grave. Si esto va acompañado de la idea de que gente que sostiene cuestiones que van en contra de lo que se interpreta como derechos humanos son
parte de movimientos antiderechos humanos. Y perdone, y las críticas al feminismo radical entendían eso de mí, que yo en el fondo estaba negando un derecho humano. Y claro, si tú lo piensas así, y ellas tienen toda la razón, si es un derecho humano abortar, bueno, es inaceptable que ande un señor, más encima que es hombre, que es varón, que anda hablando que no es un derecho humano el aborto. Oye, Sergio, bueno, la iglesia ha estado bien callada, digamos, la iglesia como cuerpo, digamos, no solamente las jerarquías, bien callada con respecto al quehacer político nacional los últimos años, por diversas razones, naturalmente. ¿Qué mensaje le darías tú a la iglesia, a los fieles, no solamente a los curas, sino a los que en el fondo somos parte de la iglesia para defender estos temas que hoy día no se están defendiendo y de repente de repente hay gente que ni siquiera se siente parte de la iglesia, pero que sí comparte los valores occidentales, judeo-cristianos, que son para la mayoría de las personas de perogrullo, digamos, que no participen de la iglesia. ¿Qué queríamos hacer en Chile y en Occidente también? Como colectivo humano, digamos. Bueno, yo le pediría a todos los que están inquietos con la secularización, entendida como el olvido de Dios, que lean el libro de Joe Ramos, Creer o no creer. Es espectacular, ¿ya? Y Joe ahí se enfrenta a las teorías más radicales del relativismo moral, teoría de la evolución, de que la ciencia va a reemplazar la fe en Dios, porque eso es fundamental. Así, primero, Vicente, hay que creérsela, así, sobre todo en el caso de la fe, ¿ah? que es una creencia, es una creencia no irracional, es suprarracional. Si entendemos la razón como describir, explicar y predecir lo que ocurre en la realidad física, ¿cierto? Bueno, eso es lo primero, hay que creérsela. Y el segundo momento hay que salir del closet, pues, Vicente. A mí yo estoy impresionado. Qué valiente eres, bueno, ¿qué consiste de valentía? Estoy diciendo lo que... Así yo soy más sencillo que la tabla del uno. Si esto yo lo vengo planteando como humanista cristiano, y no solamente yo, esto yo lo aprendí de mis papás y mi mamá, y mis papás y mi mamá lo aprendieron de su abuela, de sus padres, de mis abuelos y abuelas. Entonces yo te digo, hay que atreverse a salir. Ahora, hay tres formas de ser cristiano en un mundo secularizado, ¿ya? Uno, que es el cristianismo de la asimilación, ¿no? Yo soy católico a mi manera, yo me asimilo al mundo, si el mundo dice Z, yo digo Z, como antes si decía A, yo decía A, ¿ya? Porque soy católico, no sé, por la esfera privada, mi familia, en la iglesia, pero yo estoy de acuerdo con las ideas de moda, la modernidad, lo que está de moda, ¿ya? Ese es un catolicismo de asimilación que, para qué te cuento, a mí no me gusta mucho. Hay un segundo, y que combato, pero combato dando testimonio, atreviéndome a decir, bueno, yo soy católico, eso ya es muy mal visto en algunos, ya, y harto por culpa nuestra también, de los católicos. En segundo lugar, hay un segundo tipo de catolicismo, de cristianismo, religiosidad, que voy a llamar de la identidad, de la trinchera, que dice el mundo es malo y abyecto, el mundo ataca mi religión, soy poseedor de la verdad, pero me meto en una trinchera y entonces hacemos comunidades cerradas, asfixiantes, en guerras contra el mundo, ¿ya? Eso te lleva al desastre también. Ahora, hay veces que no te quedas alternativa, ¿no? Las comunidades de San Benito, las persecuciones en contra del cristianismo, terminamos en las catacumbas, pero una sociedad liberal, pluralista, secularizada, hay que tener mucho cuidado con meterse en este cristianismo de trincheras, de las identidades, del cristianismo de la resistencia. A mí me gusta el cristianismo proyecto, es decir, tomar lo mejor de la tradición y proyectarla hacia el futuro en un diálogo con el mundo, pero sabiendo que en alguna parte no somos del mundo. Te puse el ejemplo María. Así, si yo voy al mundo musulmán a hablarle de los derechos
de las mujeres, yo no lo voy a citar a María porque no me van a entender, ¿ya? Pero sí yo quiero que se resignifique, por ejemplo, el papel de la mujer, y es lo que hizo Gabriela Mistral, creencias tan profundas como el catolicismo mariano. Eh, Gabriela Mistral decía sí, hijo de hombre, que es la forma como el propio Jesús se describe, pero agrega hijo de mujer también. Bueno, yo lo que llamaría entonces es a creérsela en primer lugar, eh, y en segundo lugar salir del closet. Ahora, ¿qué entiendo por querérsela? No solamente que uno cree en Dios, ¿ya? Y en Jesucristo. Nosotros con los evangélicos creemos en Dios y en Jesucristo. La diferencia con los evangélicos son dos, que ellos, o varias, pero los centrales sociológicamente ellos no creen en el Papa y tampoco pa participan en, en el culto a María, ¿ya? Pero lo que te quería decir es que también hay que creer que la religión en la esfera pública, en la esfera privada, tiene cosas positivas que aportar, po. Porque si tú realmente te crees que ser cristiano es ser homofóbico, misógino, etnocéntrico, entonces, bueno, obviamente, si eso es ser cristiano y católico, mejor acabemos con esta cuestión, po. Pero nuevamente, eso, nuestra responsabilidad, la homofobia, la misoginia, en el centrismo, ahí está. Pero nuevamente yo pido, pero vean toda la historia, no hagan juicios descontextualizados, ¿ya? Eh, eh, y los cristianos, los católicos, los judíos, los musulmanes, que creamos que hacemos un aporte positivo a la República. Por lo demás, es lo que creía Maquiavelo Rousseau y el propio Diego Portales, ¿ah? Y el movimiento de izquierda, el movimiento laborista inglés, era un gran movimiento también de inspiración cristiana. Su himno era la Nueva Jerusalén. Entonces, hay que creer también. Entonces, hay que creérsela. En segundo lugar, creérsela intelectualmente, espiritualmente, pero también creer que la religión hace aportes muy positivos a la sociedad. ¿Ya? No te quiero ni hablar de las catedrales, ni de la cultura cristiana, de la música cristiana. Y también, bueno, estar disponible a través del diálogo, pero también a través de la polémica y sobre todo dando testimonio a enfrentarse a aquellas partes del mundo que son abiertamente hostiles, con más o con menos razón, del catolicismo. Disculpa, otra cuestión es que tenemos que desclericalizarnos. Mira, voy a ser bien duro en esto, pero pucha, la declaración de los obispos me parece muy importante, católicos, ¿sabes qué? Lo central son los laicos, las monjas, los curas que yo vi durante la pandemia, jugados con todo por los inmigrantes en todo el país. Esa es la iglesia. O el cristianismo metido con todo, cristianos sobre todo y católicos en las cárceles, los recintos penitenciarios, o toda la tradición de servicio al pueblo, a los pueblos originarios. Entonces, desclericalicemos esto. Ya no tenemos por qué mirar para arriba, no hay mucho que mirar hacia arriba en la jerarquía de la iglesia. Hay grandes personas, pero ya no está Raúl Silva Enrique, ya no está Manuel Santos, ya no está Alejandro Goy, por lo tanto, hoy día los cristianos, los católicos laicos, tenemos que mirar a los ojos directamente a nuestras autoridades y criticarlas cuando hay que criticarlas. Así es. Oye, Sergio, ahora te quiero llevar a un mes más, al plebiscito que tenemos el 4 de septiembre. Desde tu mirada, ¿qué deberíamos hacer el día siguiente o a partir del día siguiente en cualquiera de los dos escenarios? Mira, estoy hablándolo ayer con jóvenes, así, perdona, no sé cuándo se va a emitir esto, pero otro día, ¿ya? Con los jóvenes evangélicos, y también fui al templo votivo Maipú,
con Carlos Frontabra, hablar con sacerdotes, mujeres consagradas, diáconos. Eh, eh, yo creo que lo primero es que no hay que esperar un mes y no hay que esperar el resultado electoral para decir una verdad, ¿ya? Que es dura. Pero la convención constitucional no hizo, o mejor dicho, no pudo hacer lo que tenía que hacer. Ya no va a haber en la noche del plebiscito, cualquiera sea el resultado, una constitución que una a Chile. No quiero hablar de ideologismos, de revancha en contra de la constitución de Jaime Guzmán, que ahora nos toca a nosotros, en fin, desprecio por la concertación, por la historia de Chile, bueno, en fin. No, acá ¿sabes lo que pasó, Vicente? Esto no como filósofo, sino que cientista político. Hubo una elección de convencionales y el resultado fue extraordinariamente poco representativo de lo que es Chile. Quedó muy, en términos ideológicos, muy disminuida a la derecha, pulverizada a la centroizquierda y al centro, con independientes que no respondían a las grandes culturas presentes hasta el día de hoy. Y esto es tan cierto con que meses después se eligió un Congreso Nacional que no tiene nada que ver con el resultado de la convención. Entonces tú tienes una convención que no es representativa de Chile. Pero por otro lado estableciste un mecanismo de 2/3 para sacar adelante el proyecto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los convencionales? Largarse a negociar entre ellos para lograr los 2/3. ¿Y quiénes negociaban? Básicamente grupos de izquierda, cada vez más radicales, o actores de movimientos sociales que tenían un solo tema. Entonces, la feminista negociaba con el indigenista y el indigenista con el ecologista, que son además movimientos sociales que entran muchísimas veces en colisión, ¿ya? Entonces, el resultado, para llegar a los 2/3 de esa convención, no es lo que se requiere para Chile, que te insisto, es una ley fundamental que nos una. Máximo, volvamos al patriotismo. El nacionalismo dice lo que une es la etnia, ¿cierto? La nación. ¿Ya? Hoy día en la constituyente se diluyó la idea de nación chilena. Entonces, eso, si se diluye eso, hay una segunda forma de mantener unida a una comunidad política como Chile, que es la Constitución. Eso se llama el patriotismo constitucional. En Estados Unidos son los pueblos de Estados Unidos, no nosotros el pueblo de Estados Unidos. Pero el polaco, el judío, el demócrata, el republicano, cuando sale el himno nacional y se habla de la Constitución norteamericana, bueno, eso nadie lo discute, esa es la devoción común, ¿me entiendes? Entonces, disparar la idea de nación y a la vez no tener una constitución que sea símbolo de unidad nacional es muy grave. Vicente, en esto yo he sido muy duro y voy a seguirlo siendo con Eduardo Zafirio y con Carlos Frontabre, la gente que dimos la pelea en el instituto. Esta constitución no va a funcionar, ya. Dicho lo cual, entonces, si este diagnóstico es así, mis consejos de abuelita o del abuelito son súper sencillos. Ir a votar y retirarse a las casas. Retirarse a las casas. La gran tradición republicana chilena era esa. No hay grandes celebraciones. Y que en esa noche los vencidos no tengan miedo a los vencedores, a la revancha. Y que los vencedores sean magnánimos y que en la conversación de esa noche sea, bueno, estuvimos todos de acuerdo que ni la constitución que nos rige, ni esta propuesta constitucional son satisfactorias, ¿ya? Y vamos a tener, a mí me encantaría pensar que en ese momento vamos a tener ya grandes acuerdos procedimentales y también de fondo en qué debiera consistir la nueva Carta Fundamental. Si actuamos así, Vicente, es porque respondimos afirmativamente a la pregunta política por excelencia, que la reitero, ¿queremos vivir juntos? Porque si queremos vivir juntos, ¿ya? El paso siguiente es súper sencillo. Entonces nos vamos a juntar a conversar.
si va a haber un plebiscito, una nueva convención, se va a elegir el actual Congreso por los 4/7 a hacer la nueva constitución. Mira, Vicente, son, como politólogo te quiero decir que son preguntas súper importantes que hay que responder bien, pero como filósofo político yo te diría que todo está más bien resuelto si decimos sí, queremos vivir juntos, quienes tenemos ideas distintas, intereses distintos y pasiones distintas. Y sin embargo nos sentimos parte de una comunidad política que se llama Chile, donde hay una historia compartida, hay un proyecto compartido, donde amamos nuestro territorio y donde amamos nuestra cultura. Es un tema ese, Sergio. Tocaste el ejemplo de Estados Unidos y pucha que nos ha costado como país también encontrar como una base común. Mm, Los gringos, en el fondo, nadie cuestiona la constitución. Ahora, los últimos años, quizás unos grupos más radicalizados, pero algo muy nuevo. Y también porque ha cambiado mucho demográficamente, pero antes nada. Entonces, en no, cambio, en el caso chileno hemos tenido marxistas, fascistas, liberales, conservadores, o sea, un pegoteo en el fondo que nos ha costado encontrar esto que está de moda al no, último tiempo, estos mínimos comunes entre una claro. población bien diversa políticamente. Mm. Sin duda alguna, Vicente, pero a ver, primero, un tremendo colombiano que hacía clases en Colombia, Germán Arciniegas, escribió un libro precioso que se llama El continente de los siete colores, eh, que habla de toda la riqueza cultural, la diversidad de América Latina, pero hay un momento que hace un quiebre y dice, pero sin embargo, ya un argentino, un mexicano, un chileno se distinguen mucho menos que las distinciones, las diferencias que hay dentro de Estados Unidos. Eh, entonces, yo te digo, y nosotros, perdona, y ese fue el sueño de Andrés Bello, ¿ya? Que no pudo realizar, pero él veía en Hispanoamérica una sola gran cultura que se podía mantener. Por eso su código civil para toda América Latina y toda su gramática española. Digo esto, o castellana. Digo esto porque la diversidad dentro de nuestro país no es superior a otras naciones, Bélgica, Suiza, por el contrario, son mucho menores y esas naciones han podido eh, vivir pacíficamente en común. Entonces, yo creo que así, afirmo que se puede con este criterio comparado, pero te quiero dar otro criterio que es el histórico. La confrontación de Chile a partir del 17 de octubre, que ahí partió una violencia aguda en este país, física, quiero decir, que se venía acumulando, bueno, esas diferencias donde hay mucho odio personal, eh, no se diferencian tanto de momentos terribles como el 11 de septiembre del 73, como el paro de octubre del año 72, como el revolucionario, pero también bastante violento e intolerante mayo del 68, ¿ya? O las matanzas del 32, o ese periodo que se llama de anarquía, de golpes de Estado entre el 29 y el, ¿cuánto? El 32, o la guerra civil de 1891. Entonces, sí es cierto, hay grandes diferencias en este país, ¿ya? Y hoy día tenemos miedo, de que esto continúe, o que incluso la violencia y la bronca, el odio entre los chilenos y chilenas se agudice. Pero en nuestra historia patria, y Gabriela Mistral decía, Chile, voluntad de ser, hemos vivido momentos dramáticos y lo hemos sabido superar. Pero vuelvo a esta reflexión que parece tan evidente, pero no es nada cierto. La gente, que los funadores y los funados
¿Están dispuestos a vivir juntos? Y yo digo sí, modestamente. Oye, Sergio, y para finalizar, cuando tú reabriste tu Twitter, publicaste tus 7 primeras Mm. verdades. ¿Vienen más verdades? Mira, vienen más mentiras. Hay una cantidad, sí, porque me empecé a meter en el Twitter, que es un ejercicio de humildad bien grande y de paciencia y autocontrol, y empecé a hacer un chequeo de todas las cosas que se dicen en contra mía, de quién soy, de mis intenciones. Pero no me quiero quedar en eso, sino que acá lo tengo en el libro rojo. ¿Ya? Yo creo que hay 7 acciones indignas. ¿Ya? Déjame encontrarlas, porque ya está bien nutrido el libro. Que quiero subir al Twitter. Entonces, a ver, yo primero, claro, la dignidad de la persona por la cual hemos peleado tanto es un atributo ontológico. Cada ser humano, por el solo hecho de ser humano, merece respeto. ¿No? Eso es inviolable, ¿ya? Es indiscutible. Esa es la identidad, dignidad ontológica, ¿ya? Eh, pero hay una identidad que podemos llamar moral, donde el derecho, así como es un derecho que respeten tu dignidad, es un deber también hacerla respetar. Y, y uno, si quiere ser representado, fíjate en esta expresión, en su dignidad, ¿sí? Una persona que tiene dignidad, que tiene un cargo, tiene que ser digno de eso. Entonces, ¿cuál es? Y hay veces que eso no se respeta y se cae en actitudes indecorosas. ¿Ya? Eh, la estética y la ética son palabras hermanas. Entonces hay cosas que son malas y además son bastante feas de hacer. Entonces yo lo que quiero señalarte es lo primero, la mentira, es decir, afirmar cosas que uno manifiestamente sabe que son falsas con el afán de dañar a otro, son acciones indignas. Y eso nosotros lo tenemos que combatir. Así tú no puedes decir, mire, eh, ¿por qué dicen que el instituto fue presionado? ¿Quién lo presionó? Oye, pero por favor, yo no sé, nunca lo vi. Mentira. Segundo, tú no puedes decir cosas y después no atenerse a las consecuencias. ¿Ah? Tú no puedes decir ¿ya? Que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, o que hay presos políticos, o que hay que refundar carabineros, y después cuando llegas a la dignidad del cargo, eh, actuar como si nunca hubieses dicho estas cosas. Ayer veía, y me parece muy bien, el presidente, este gobierno va a reforzar carabineros, pero yo en medio en broma, bueno, pero lo va a refundar primero o no. ¿Ya? Eh, a las mamás de Plaza Colón, que se les hablaba en Antofagasta, movimiento creado por Felipe Berrío, de que sus hijos eran presos políticos, hoy día hay que darle una explicación. Hay que darle. Bueno. Los que dijeron que Carabineros y las Fuerzas Armadas habían ejecutado un plan organizado por el Ejecutivo y pactando la impunidad, porque eso es unas violaciones sistemáticas con la Fiscalía, los tribunales de justicia tienen que dar una explicación cuando no intervienen hasta el día de hoy para nada en esas fuerzas de orden y seguridad que ellos dijeron que eran agentes ya de un ataque, te insisto, masivo a la población. Hay una tercera acciones que son indignas. Tú no puedes ya lanzar la piedra y después esconder la mano. Eso ya es muy feo en la vida privada, pero en la vida pública es inaceptable. ¿Cómo es posible que Mico hable de que haya gente que hubo intentos de asalto a la moneda? Si por favor, si esos llamados se hicieron. Y en las redes sociales, por favor, búsquenlo. ¿Ya? Hay expresidentes, candidatos a presidentes de Chile, hay fuerzas políticas que lo hicieron. Entonces eso también es muy indecoroso. Tienen que asumirla así, reconocer lo que dijeron y hicieron. ¿Ya? En fin, es muy indigno invocar eh, a las víctimas y después dejarlas caer. Eso no se puede hacer, ¿ya? En fin,
son palabras duras, no quiero hablar de indignidades para que no parezca que estoy condenando ni grupos ni personas, pero sí hay acciones indignas y te he mencionado 4. Tengo 3 más, pues no te las adelanto. Pero perdona, y Sergio, eso también no por, perdona, por último, no por afán, digamos, de andar molestando, aunque lo propio del intelectual está en el libro, recuerdo, bueno, obvio, a Sócrates, a los tábanos. Aprendí que los tábanos, las que pican son las hembras, ¿eh? No los machos, ¿ya? Entonces, eso lo descubrí hace poco. Entonces, es parte del rol de un académico, de un intelectual, ¿no? Decirle la verdad al poder y molestarlo, ¿no? Ya sea desde la forma del bufón, que se ríe del rey, hasta la del profeta, que lo condena al infierno. Eso es propio de los hombres y mujeres del espíritu, como Gabriela Mistral y Hannah Arendt. Pero yo no lo hago porque no tengo autoridad para hacerlo, pero sí con ese afán, pero sí con el afán del nunca más. Porque en el instituto, Carlos, Sebastián, Branislav, Cristian y Eduardo, estamos convencidos que entre el 12 y el 15 de noviembre se pudo haber venido abajo nuestra democracia. ¿Ya? Y por acciones irresponsables, por dichos irresponsables, por incapacidad del gobierno, por acciones violadoras de derechos humanos, ciertamente por parte de fuerzas de orden y de seguridad, ¿ya? Y nunca más esto puede volver a ocurrir. Y para que ese nunca más, ¿ya?, sea realista, no podemos olvidar lo que ocurrió, porque el recuerdo y el pedir perdón es anterior a dar el perdón. Y acá hay gente que tiene que pedir perdón, ¿ya? Para que se produzca el reencuentro democrático de todos los chilenos y chilenas, la verdad, la justicia, que es la propuesta, por lo menos del Consejo que a mí con honor me tocó dirigir en el INDH. ¿Y ves eso probable, Sergio? Improbable, pero posible. Y te vuelvo a, pero te vuelvo a decir una cosa, la última digresión. Eh, la esperanza pareciera ser que es proyectarse al futuro, decir yo espero, ¿ah?, que esto van a venir, se van a acabar los males, va a venir el bien. Yo espero que el futuro de Chile sea mejor, ¿cierto? Pero sin embargo, hay veces que utilizamos la palabra esperanza, Vicente, en un sentido mirando hacia atrás. Tú sabes, por ejemplo, Vicente, viste, escuchaste en la radio, así nos informamos nosotros, hoy día viste en redes sociales, se cayó un avión, ya, que venía del extranjero y, y tu mujer o tu hija, es una hija, ¿cierto, Vicente, o un hijo? ¿Qué tienes Tengo tú? 3 niños, un 3 hombre y niños. 2 niñas. Ya, entonces no eres millennial. Ya, entonces, No. ya, entonces tú te largas a rezar en ese momento porque no sabes si tu esposa y tu hijo iban en ese avión y hija, y tú dices, yo espero que no hayan ido en avión. Te fijas que te estás proyectando hacia el pasado, en la esperanza. Entonces, eh, tengo una anécdota, se nos acabó el tiempo, sobre un diálogo que tuve el 9 de enero con una persona que me amenazó con acribillarme. Y terminamos tomándonos un café y poniéndonos de acuerdo. Pero el punto clave de la conversación es el siguiente. A Jaime, que partió muy agresivo en contra mía, por considerarme que yo era responsable al haber desarmado a Carabineros, el INDH, de toda la destrucción del centro de Concepción. Ahí hubo edificios que se quemaron 7 veces. Bueno, y yo le dije, mira, Jaime, Chile era la colonia, la provincia más pobre de toda Hispanoamérica. Los gringos, 200 años después, decían que los países católicos, jerárquicos, desiguales, que no habían sido colonizados por los ingleses, jamás iban a tener buenas democracias. Y bueno, Chile estableció una república antes que Francia, Italia, España, que Italia. Y cuando el obispo de Concepción en 1881 fue al Concilio Vaticano I, en un magnífico latín dijo:
Yo vengo, porque se cuestionaba que los católicos pudieran ser republicanos, dijera, yo vengo de un país donde ser católico, republicano, y agregó ultramontano, no hay ningún problema. Chile, antes que Francia, Italia, España, fundó la república. Y se nos vino Vicente todo abajo en la guerra civil de 1891, que fue atroz de violenta. Y los chilenos, le dije a Jaime, volvimos a levantar Chile. Y en el año 68 teníamos la tercera democracia más antigua del mundo. Y el 73 se nos volvió a venir abajo todo. Y lo volvimos a levantar en 1989. Y el 2019 quizás se nos pudo haber caído todo. Entonces, ¿dónde está mi esperanza? Y la volvimos, vamos a volver a levantarla. ¿Por qué? Porque mi esperanza se basa en una historia, en un pasado compartido. Gabriela Mistral dijo, Chile es el país de las pruebas, Chile es un país de la voluntad de ser, y cada vez que hemos enfrentado una prueba la hemos sabido superar. En eso se fundamenta mi esperanza, Vicente. Sergio Mico, muchas gracias por haber venido a este programa. A ti, Mucho Vicente, éxito. muchas gracias. Ya. Chao.